Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que se han dispuesto a conectarse esta noche para poder estar aquí en el libro de Filipenses, ¿verdad? Este estudio que estamos realizando. Damos gracias al Señor por esa bondad y rogamos que nos asista con su buen espíritu para poder entender, comprender su palabra y pueda ser como toda la palabra del Señor de mucho beneficio para nuestra vida. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias por estar aquí, honramos tu nombre, confesamos tu gloria e imploramos tu favor, tu misericordia. Suplicamos que tú puedas guiarnos, suplicamos que tú puedas inspirarnos, que tú nos laves, nos limpie toda contaminación de carne y de espíritu y podamos estar, Dios, en esta palabra, esta noche, Dios, dándote gloria, dándote honor, brindándote toda la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos entonces a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 y hasta el verso 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Dios bendiga entonces esta palabra en nuestros corazones. Ya estuvimos hablando la semana pasada acerca de el llamamiento, ¿no es cierto?, a ser personas diferentes en este mundo y el ejemplo que teníamos de servicio también en Timoteo y su compañero de milicia Epafrodito, este embajador que habían enviado los filipenses allá donde estaba Pablo para atenderle. Pablo queda en ese punto tan de recomendación y de exhortación a la iglesia que lo reciban con solicitud y sigue su discurso, digamos así. Entonces, no es que esté acabando la carta, sino que va a seguir hablando a esta amada iglesia. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Recuerden que Filipenses es la carta del gozo, ¿ya? Es un himno de gozo, una carta de gozo, donde constantemente el Señor, a través del apóstol, nos está instando a gozarnos, ya sea, ¿verdad?, por la predicación del Evangelio, ya sea por poner nuestras vidas en sacrificio como una ofrenda sobre sacrificio, ya decíamos la semana pasada, o aquí simplemente gózate en el Señor. Un cristiano debe mostrar, ¿no es cierto?, que está gozoso en el Señor. La nota predominante de Pablo en sus cartas siempre es hermano, nunca estar quejándose. Pablo no está quejándose, Pablo no está ahí en esa quejabanza, como dije alguien por ahí. No, Pablo está siempre con actitud de dar gracia. A mí me impresiona cómo él en la cárcel, aún estando privado de tantas cosas, sin embargo él está dando gracia, buscando motivos de gratitud por diferentes hermanos y diferentes iglesias. Entonces Pablo dice que debemos nosotros gozarnos en el Señor. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Así que nada nos haga perder el gozo. Un cristiano debe tener gozo en todas las circunstancias de la vida.
aun cuando no las entendemos, porque caminamos en fe y en fe creemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien. A mí, dice el apóstol, no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Interesante esto porque, hermano, también Pedro dice, estas cosas que ustedes ya saben, pero yo se las vuelvo a repetir y cuando yo esté a punto de morir voy a encargar que cuando yo me vaya las sigan escuchando. Hay cosas entonces que al parecer son muy importantes que constantemente la iglesia, los cristianos podamos estar recordándolas. Así que no desprecie cuando dice, pero ese mensaje ya lo escuché, siga escuchándolo porque seguramente Dios tiene algo más que hacer con usted. Entonces, ¿de qué ellos debían escuchar estas palabras? Y hay una palabra de advertencia de aquí el apóstol cuando dice guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, ¿ya? Entonces Pablo está hablando ahí, hermanos, de tres tipos de personas, algunos lo ven y otros solamente sintetizados en uno, ¿ya? Detrás del apóstol Pablo generalmente iban los que se conocen como los judaizantes, ¿ya? Los judaizantes iban constantemente detrás del apóstol Pablo, donde Pablo predicaba, llegaban los judaizantes para decir, oye, no solo ustedes no basta que sean cristianos, ustedes tienen que hacerse judíos para poder ser salvos. No basta solo que ustedes crean en Jesús, sino que tienen que ahora circuncidarse. Eso está ocurriendo constantemente. Y parte de estas personas Pablo las identifica como guardado de los perros. Es fuerte el término, ¿verdad? Porque un perro hoy día es un animalito que puede vivir y meterse en la cama de los amos. Y a mi juicio a veces hay una situación exacerbada con eso, pero cada uno sea dueño de sí mismo en ese aspecto. Pero en los tiempos bíblicos un perro era un animal casi inmundo, despreciable, no estaba ahí en las casas, estaba en los caminos, había jaurías y se alimentaban de la basura y de la inmundicia de las calles, peleando entre ellos mismos y atacando a los peatones, ¿ya? Y esto quizás explica esta ilustración. Se nos ordena, por lo tanto, tener cuidado de los hombres con un espíritu contencioso y pendenciero, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras e inmundas y quienes no solamente están contaminados, pero quieren también contaminar con su influencia. Hoy día a través de las redes sociales uno encuentra muchísima gente contenciosa, que lo único que espera es eso, estar peleando, contendiendo, queriendo no sé qué cosa, pero no necesariamente creo yo glorificar a Dios, aunque se disfraza de eso. Como no soy contencioso y que no me voy a meter en ese punto. Después dice el apóstol que debe ser guardado de los malos obreros, ¿ya? Los malos obreros obviamente son personas, diría yo, personas, hermanos, que dicen, hablan una verdad pero viven de otra, que se desentienden de la verdad, porque al final la verdad es respaldada o debe ser respaldada con nuestra vida, ¿no es cierto? Puedo introducir cosas que no corresponden. Hoy día hay muchas cosas también que suceden dentro de la iglesia, en el espectro universal de la iglesia, y hay que tener mucho cuidado también. Pero donde quiero centrarme ahora es cuando dice guardado de los mutiladores del cuerpo. Creo que ahí él habla específicamente acerca de estos judaizantes, ¿no es cierto? Aquellos que decían que no bastaba solamente con creer en Jesús, ¿ya? Con creer en Jesús, sino que debían también hacerse judíos, ¿ya? Judíos. Y por eso Pablo dice que esto externo no es más que una mutilación, es una herida en la carne, nada más. Porque también está, hermanos, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios está buscando que ocurra como cristianos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver inmediatamente cuando dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. No teniendo confianza en la carne. Esta gente confiaba en sus fuerzas, confiaba en su tradición, confiaba en su religión, confiaban en su ley, hermanos amados, pero no es lo que Dios está esperando de nuestra vida, ¿ya? Y hoy día es difícil encontrar, creo yo, personas que estén buscando esto, aunque siempre hay una tendencia fuerte en la iglesia a hacerse casi judía, ¿verdad? Y hay personas que empiezan a buscarle y a guardar cosas que yo creo que no deben ser, pero cada uno es libre en ese aspecto, ¿ya? Lo que sí, hermanos, debemos cerciorarnos nosotros es de nunca nosotros pensar que por lo que nosotros hacemos podemos añadir algo al precio de la salvación, o que la salvación no está completa. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz y Él dijo consumado es, tetelestai, dijo está saldada la deuda, está pagado todo, no hay nada que falte, está saldada. ¿Qué tengo que hacer? Tener fe para acercarme a Él, buscar a Él. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted no se ha entregado al Señor, quiero decirle que usted tiene que hacer fe en la obra de Jesús en la cruz. Y cuando eso ocurre, entonces lo que Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, yo creo que él se está refiriendo a lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ame a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Pablo está diciendo que una operación en la carne, en el cuerpo, ¿no es cierto? En este caso, la circuncisión, esta marca en el miembro viril masculino, no sirve mientras no haya un impacto en el corazón. El corazón debe ser impactado, porque del corazón mana la vida. Y dice Dios que vendría el momento donde Él iba a circuncidar, ¿no es cierto? No la carne que lo hace un hombre, sino algo que solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, que es circuncidar el corazón, poner una marca en el corazón de un hombre, de una mujer, es lo que cambia totalmente la vida. Y ya no se convierte en una cuestión religiosa, sino un asunto de vida con nuestro bendito y amado Señor y Salvador Jesucristo. Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como los que verdaderamente estaban circuncidados, pero Pablo declaró que él y sus seguidores, o sea, nosotros los cristianos, son los que en verdad o verdaderamente estamos en una circuncisión, ¿ya? Por eso Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿ya? A los que en espíritu servimos a Dios es lo que es opuesto a la adoración en la carne, lo cual es externa, enfatiza solamente el orden, digamos, litúrgico, todo lo que significa, ¿no es cierto?, un cuadro bien elaborado de cosas que me pienso que me pueden acercar a Dios, pero la adoración en espíritu es libre, ¿ya? Es libre. Entonces Pablo dice que somos nosotros esa generación, esa gente, ese pueblo que adoramos a Dios en libertad, como dijo Jesús. El Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿ya? Nuestro gozo, ¿no es cierto?, nuestro gloriarnos no se encuentra en nuestra habilidad de ser justificados, nuestra capacidad, sino solamente ser cubiertos en Cristo. Por eso todo lo que somos y tenemos, lo tenemos y somos en Cristo. El libro de Efesios me gusta mucho cuando habla constantemente en Cristo, en Cristo. Somos santos y fieles en Cristo. Hemos sido, hermanos, bendecidos en Cristo. Tenemos herencia entre los santificados en Cristo. Muchas
estamos en los lugares, sentados en los lugares celestiales en Cristo. Efesios lo habla mucho el apóstol. Entonces, hermanos amados, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, ¿ya? No teniendo confianza en la carne. Entonces, una verdadera circuncisión no está pensando en su capacidad de salvarse, en su habilidad de hacerlo, sino en lo que Dios ha hecho. Esta gente no confía en su propia habilidad de ser justos delante de Dios a través de obras externas, pero porque su única confianza está en Cristo. Declaramos y confesamos y decimos, guiando a una persona a los pies de Jesús, declarando verdad con su boca, porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo, dice el libro de Romanos. Entonces lo hacemos esa declaración de fe, pero queriendo que sepan claramente, hermanos, que es solamente Cristo nuestro único y suficiente Salvador, y que deben, de resumidas cuentas, también convertirse en el Señor de nuestra vida. Ahora, Pablo llega a meditar acá y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo dice, bueno, si ustedes piensan, esta gente que viene hablando de que tienen méritos, que son judíos y de tal línea judía y de tal práctica, yo quiero decirle que yo también tengo de qué confiar en la carne. Pablo sabía que él estaba calificado, hermano, para ser justificado por guardar la ley, más que cualquiera de los oponentes legalistas presentes, ¿ya? Entonces, Pablo empieza a dar razones de por qué él lo dice, ¿ya? Él lo dice de esta manera. Entonces dice Pablo, circuncidado al 8º día. ¿Ya? Eso era importantísimo para un judío, ¿no es cierto? Si un niño nacía, aunque fuera el día de reposo, le tocaba ser circuncidado ese día, debía ser circuncidado al 8º día. O sea, cumpliendo desde que nace, ¿ya? De la tribu, del linaje de Israel, ¿ya? Del linaje de Israel. Recuerden que Abraham tuvo más hijos, ¿ya? Pero solamente en la línea de Jacob, ¿no es cierto?, que se convierte en Israel, él dice, soy linaje puro de Abraham, ¿ya? Soy descendiente entonces de Abraham, de Isaac y de Jacob, por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos, está diciendo el apóstol. Después dice, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dice de la tribu de Benjamín? Una tribu en cierta forma importante, igual, aunque era una tribu en un momento pequeña, pero él declara que es de la tribu de Benjamín, y Benjamín tuvo su primer rey. El primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín, ¿ya? Es la tribu que se alineó, ¿no es cierto?, junto a Judá, ¿ya? Cuando Israel se dividió en los tiempos de Roboam, en Primera de Reyes, capítulo 12. También tenía esta tribu la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites. Entonces, una ciudad importante, los benjamitas. Y dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Dice Pablo, hebreo de hebreos, ¿ya? Hebreo de hebreos. Se dice que como Israel vivió mucha dispersión en su vida, mucha gente salió y seguía guardando sus costumbres. Por eso dice que el día de Pentecostés había muchos de diferentes naciones de la tierra, pero todos no hablaban el idioma. Todos no hablaban como hablaban los apóstoles. Entonces Pablo dice que él era hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Él contrastaba, ¿no es cierto?, con los judíos de fuera, ¿no es cierto?, los que adoptaban la cultura griega mientras se esparcía detrás del Mediterráneo, porque en ese tiempo la cultura griega, desde siglos atrás, había abarcado todo. En ese momento militarmente estaban bajo el gobierno romano, pero culturalmente seguía siendo la cultura predominante, la cultura griega. En este tiempo muchos judíos
a veces se avergonzaban incluso de su judaísmo e intentaron vivir y actuar más como los griegos que como los judíos, ¿ya? Aunque guardaban todo esto de la ley, ¿no es cierto? Pero en público, a eso me refiero. Ahora, hermanos, dice Pablo que él, ¿no es cierto?, era hebreo de hebreo, o sea, en todo, y especialmente en la lengua. Pablo conservó la lengua, porque Pablo no nació en Israel, ¿no es cierto? Nació, me parece, en Tarso, si no me equivoco. Entonces, Pablo no guarda la lengua, y cuando él incluso va después y dice que lo escucharon hablar la lengua, ellos le prestaron atención, porque este tipo no es cualquier persona. Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, soy fariseo. Ya, o sea, habían dos grandes grupos en Israel, que eran los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Los fariseos eran los guardadores estrictos de la ley. ¿Ya? Era una secta elite, ¿ya? Que había en Israel en los tiempos de Jesús. Se piensan que no eran tantos, su nombre era los separados o los apartados, porque ellos eran muy celosos, celosísimos de las tradiciones. Se piensa, dice Barclay, un famoso comentarista, dice que no había más de 6.000 en Israel, fariseos. Y una de esos fariseos, guardadores, usted sabe que se lavaban las manos, que no se contaminaban con nada, que buscaban celosamente guardar toda la ley. Hermanos, Pablo dice, yo era uno de esos fariseos. En cuanto a celo por la causa, por lo que ellos consideraban bueno, él era perseguidor de la iglesia. Él dijo, si se levanta alguien contra la ley, yo estoy dispuesto a matarlos. Yo estoy dispuesto a perseguirlos. Y de partida eso lo hizo constantemente Pablo. Está mostrando sus credenciales, está mostrando quién es. Un tipo impresionante. ¿Ya? ¿Qué más dice Pablo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia? Ese celo lo llevó a perseguir la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, yo soy irreprensible. O sea, guardaba todo. Ya guardaba todo. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres de su día. ¿Ya? Eso él lo había logrado de acuerdo a la religión. No estoy hablando de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a la religión. En resumen, si alguien pudiera reclamar de agradar a Dios al guardar la ley y por obras de la carne, este sería Pablo. Cuidado, ¿no es cierto? Educado a los pies de Gamaliel. Él estaba mucho más calificado que sus oponentes legalistas y que hacían tal reclamación. Entonces dice, ¿qué me viene a contar cuentos a mí? ¿Qué me viene a decir a mí esto? Yo conozco, y mejor que ustedes, lo que significa esto, pero sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces Pablo ahora va a guiarnos, hermanos, para mostrarnos por qué él rechaza la confianza en la carne, por qué él, ¿no es cierto?, dice, yo tengo algo mejor que esto, yo tengo algo mayor que esto, y es lo que va a enumerar el apóstol. Y dice el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, o sea, todo lo de arriba era ganancia. Cuando Pablo andaba en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, de Esteban, cuando fue martirizado, Pablo tenía un hálito así de grandeza, ¿ya?, de dignidad, de orgullo. Ahí está el hombre, Pablo, con todos los galardones. Él no tenía en ese momento de qué avergonzarse. Él veía todo como ganancia, él veía sus logros, él veía todo eso. Él consideraba que era digno de ser aplaudido. Por eso Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, eran el pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. De Cristo, amén, por amor del Señor, ¿ya? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, ¿ya? Por amor de Cristo.
pérdida. Pablo pareciera que hizo un cálculo y dijo: esto no sirve nada en relación con esto que tengo. Amén, con lo que hay. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hermanos, Pablo consideró que todo lo que él había ganado, toda la energía que puso, todo el esfuerzo que puso en alcanzar cierto nivel religioso, cierto nivel de dignidad humana, no era nada ahora. No era nada, hermanos, por algo más importante. Yo pienso que aquí está graficado plenamente lo que el Señor Jesús enseñó cuando dice que el reino de los cielos es como ahí en Mateo capítulo 13, en la parábola, ¿no es cierto?, de la perla de gran precio, del tesoro escondido, y dice que es como un mercader, ¿no es cierto?, que anda comprando perlas, y un día llega y encuentra la perla preciosa, más hermosa, más maravillosa de todas, y va y vende todo lo que tenía por conseguir esa perla. Yo creo que Pablo, antes, para él, la ley, toda la religión judía, todo lo que él tenía era su tesoro inapreciable. Pero cuando se reveló Jesús, camino a Damasco, él dijo: esto es la perla de gran precio, y yo todo lo demás lo tengo como pérdida. No me sirve, no me alcanza para nada lo que tenía, porque yo ahora tengo a Cristo Jesús. Amén. Entonces, el apóstol: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, cuando Pablo va a hablar del conocimiento aquí, ¿no es cierto?, no está hablando de un conocimiento intelectual, no habla de un conocimiento intelectual. Él tenía mucho conocimiento en la Escritura, pero no está hablando de eso. Pablo está hablando del conocimiento a través de una relación vital con Dios. Porque en resumidas cuentas eso es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con volver a tener una relación con Dios, a relacionarnos con el Dios del cielo, a encontrarnos con Él, a poder orar y saber que Él nos está escuchando. Y mucho más profundo que eso es creer que Él ha venido a nuestro corazón a ser morada y a transformarnos y a cambiarnos con su gracia bendita. Estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Y mire lo que dice: y lo he estimado por basura para ganar a Cristo. Antiguas versiones, ese basura es estiércol, es desecho, hermanos amados. Así dice Pablo: todo lo que fue mi vida antes de Cristo, todo lo que fue antes del Señor, todo lo que yo confiaba, todo lo que era para mi ganancia, todo eso lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, porque mi único deseo ahora es ganar a Cristo. Ganar, o sea, que se va a ganar el favor. No se trata de ganarse el favor. La gracia no se gana. La gracia se recibe, se disfruta, se experimenta en el corazón. Y ser hallado en Él, ¿en quién? En Jesús. No teniendo mi propia justicia. Ya sabemos que por la justicia de la fe, de la ley, Pablo era irreprensible, era un hombre justo a los ojos del hombre, pero no delante de Dios. Porque Dios dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia delante de Él. No ser hallado, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino esta otra justicia, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Porque Pablo escribe, ¿no es cierto?, justificado en Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que nunca ante Pablo tuvo, la tuvo cuando vino a Cristo. La paz que usted no tiene o no ha tenido puede ser una paz verdadera si usted viene a los pies de Jesús. Si usted viene a reconocer que usted no tiene esa capacidad de agradar a Dios en sí mismo, pero Dios puede darle esa paz que lo conecte nuevamente con Él y ahí empezar esta vida nueva que habla Pablo aquí, ¿no es cierto? Y Pablo dice también entonces a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Amén. Pablo entonces, hermanos amados, a fin de conocerle. De nuevo voy a decir esto. El conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica. No es lo mismo que conocer doctrinas correctas en relación a Jesús. No es lo mismo que conocer su ejemplo moral. Y no es lo mismo que conocer su gran obra a favor suyo. Que es entonces, podemos decir que conocemos a alguien porque le reconocemos debido a que podemos distinguir que es diferente sobre ellos en comparación a otras personas, alguien diferente. Podemos decir que conocemos a alguien debido a que estamos familiarizados con lo que hacen. Ya, yo conozco a mi hijo, conozco a mi esposa, conozco a mis hermanos en la congregación y algunos los conozco más que a otros, depende de la familiaridad, del tiempo, las conversaciones que hemos tenido, mirar cómo se han comportado, ahí estoy sabiendo si los conozco o no. Entonces, hermanos, conocer a Jesús, conocer al Maestro, conocer al Señor es ir a una relación poderosa con Él. Escribió un famoso evangelista Spurgeon, y él escribe, comillas, ellos me dicen que es un refinador, que él limpia manchas, él me ha lavado en su sangre preciosa y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que él cubre al desnudo, él me ha cubierto con un manto de justicia y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él quebranta y que Él quiebra las cadenas. Él ha liberado mi alma y por lo tanto yo le conozco. Ellos me dicen que Él es un rey, que Él reina sobre el pecado. Él sometió a mis enemigos debajo de sus pies y le conozco en ese carácter. Ellos me dicen que Él es un pastor. Yo le conozco pues soy su oveja. Ellos dicen que Él es una puerta y yo he entrado a través de Él y le conozco como la puerta. Ellos dicen que Él es comida, mi espíritu se alimenta de Él como así del pan del cielo y por tanto yo le conozco como tal. La cuestión es, ¿usted conoce al Señor? Eso es importante. Pablo dice con tal de conocer a Cristo, pero si Pablo ya lo conocía, pero quiere conocerlo más y experimentarlo más, tiene hambre, tiene sed de la presencia de Dios, ¿ya? Y de conocerle, y no solo de conocerle, sino también dice, y el poder de su resurrección. Él quiere saber de una manera experimental el poder de la resurrección de Cristo. Él quiere experimentar el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, surgiendo de su propio ser, venciendo el pecado en su vida y produciendo bendición cristiana. Cada cristiano deberíamos anhelar, experimentar el poder de la resurrección de Cristo, demostrarnos, ¿cierto?, a través de que se muestre Dios a través de nuestra vida con ese poder tan grande de la resurrección. Amén. Porque es un poder extraordinario, el poder de la resurrección de Cristo, ese poder que lo levantó de entre los muertos, ese poder Pablo entonces dice que también nosotros lo podemos conocer, lo podemos experimentar. Todo tiene que ver con un asunto de fe y de querer conocer más y más a Jesús. Y la participación de sus padecimientos. El conocer a Jesús también significa
esta participación de sus padecimientos. Esto es parte de seguir a Jesús y el estar con Cristo. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Se nos da el ser parte de la familia de padecimiento. Entonces nosotros debemos también, hermano, no solo buscar los beneficios, sino también en momentos, si es necesario padecer, estar dispuesto a ese padecimiento. La Escritura dice que hay gente que no estará dispuesta a eso. Cuando habla de la parábola de la semilla, ¿verdad? Del sembrador, dice que una parte, ¿no es cierto?, cayó entre espinos y otra entre piedras. Y después dice también que hay persecución a causa de la palabra, entonces muchos vuelven atrás. Cuando de repente te dicen eres, como decíamos antes acá en Chile, más fuerte, eres un canuto, te lavaron el cerebro, qué sé yo, cualquier cosa así acerca de ese cristiano, cosas ofensivas a veces, hermanos, no podemos volver atrás, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser fuertes y avanzar. Cuando hoy día dentro de todo este movimiento dice que somos retrógrados, que somos casi primitivos nosotros, bueno, gloria a Dios por eso. Así que tenemos que seguir en ese punto, porque nosotros conocer a Cristo también es ser parte de los padecimientos, porque estamos siendo moldeados, ¿ya? El desierto, la prueba, la dificultad va moldeando el carácter del cristiano. Pablo lo sabía así, ¿ya? Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Me imagino que Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque Pablo vivía con la expectativa o la expectación constante de que Jesús pudiese llegar en ese mismo momento. Y si el Señor venía en ese momento, o si el Señor viniera en este momento, entonces no pasaremos por lo que se llama muerte, no experimentaremos lo que va a ser la resurrección. Pero si vamos y seguimos y nos toca pasar por esto de la muerte, hermanos amados, nosotros también queremos experimentar la resurrección y estamos seguros que la tumba no nos podrá retener porque hemos creído en nuestro bendito Señor y Salvador. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gócense en el Señor. Pero os quiero decir, necesito hablarle esto. Hay tanta dificultad, hay malos obreros, hay obreros fraudulentos, hay perros que vienen aquí a morder, a causar contienda, dice el apóstol. Pero no, tenemos que tener a Jesús en el lugar que le corresponde. ¿Ya? No hay obra humana, hermano, que pueda suplir lo que es nuestro Señor. No hay obra humana que pueda suplir lo que Él nos ha dado y entregado. Entonces debemos nosotros estar afianzados en el Señor, fortalecidos en el Señor, caminando en el Señor, deseando conocerle constantemente. Y si hay algo valioso en nuestra vida, pongámoslo a los pies de la cruz de Cristo como nada. Que nada sea, hermano, ni por su año de religión evangélica. No. Cristo Jesús es el primero y debe ser siempre el número uno en nuestros corazones. En Él confiamos para nuestra salvación y si nos toca ir a la muerte, para nuestra resurrección de entre los muertos. Si el Señor viene hoy, nos iremos para estar juntamente con Él. Un abrazo fraterno, Dios les bendiga y gracias, Padre, por tu bendita palabra que nos nutre y nos bendice cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén.